Entonces es importante que ese amor sobrenatural nosotros podamos conocerlo, porque de lo contrario, como dice la propia Escritura, ¿verdad? Que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y el amor de Dios no es algo que se conoce en la mente, es algo que se experimenta en la vida. El amor de Dios es Él mismo viviendo en mí. La única manera como nosotros conocemos a Dios, ¿verdad?, es a través de lo que nosotros vivimos de Dios. Es decir, yo conozco algo de Él cuando yo vivo algo de Él. No conozco algo de Él cuando tengo un versículo bíblico en la Escritura, o cuando tengo, ¿no es cierto?, el último repaso de un estudio bíblico que yo hice. No, ahí no se conoce a Dios, eso es un conocimiento intelectual. Él lo que quiere es que tú lo conozcas en términos vivenciales, es decir, en términos experimentales, a través de la propia vida. La única manera como nosotros conocemos a Cristo es cuando Él vive, ¿sí?, su vida en nosotros, y cuando Él nos permite experimentar esa vida en nuestras situaciones particulares. De allí que lo que Él nos quiere entregar o quiere que nosotros recibamos es todo lo que Él ya nos dio de antemano. El ser humano, el hombre, el cristiano, ¿no es cierto?, ya para ir un poco determinando, vive una absolutamente frustrada porque no se agarra de la vida que tiene para enfrentar su día a día, sino que él quiere seguir enfrentando su día a día con la vida limitada que él tiene y pidiéndole a Dios que le ayude. Eso no es cristianismo. Eso es rebeldía, porque yo no estoy recibiendo la vida que Él me dio para que yo hoy viva por esa vida. De hecho, eso dice la Escritura, que Él nos ha dado su vida para que hoy nosotros vivamos por ella. Es decir, Cristo viviendo en cada uno de nosotros, ¿verdad?, nuestras situaciones. Eso es lo que quiere decir. Cristo viviendo nuestras situaciones, Cristo enfrentando nuestras circunstancias, la vida poderosa de Él poniéndose enfrente de todas mis necesidades, de todas mis escaseces, poniéndose enfrente de todas mis debilidades, ¿verdad? Pero obviamente lo que la religión lamentablemente nos ha enseñado es totalmente contrario, es a tratar de nosotros hacer lo mejor que podamos, ¿verdad?, para poder enfrentar nuestras propias crisis y pedirle a Dios que nos ayude. Bueno, eso no es bíblico, no está en la Escritura esto. En el Nuevo Testamento esto no existe, ¿verdad? Lo que existe es lo que el apóstol Pablo dijo, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Otra manera de decirlo es que Dios me permita a mí vivir lo que Él está viviendo en mí en las situaciones que yo le permito tomar a cargo. Es decir, Él quiere que aprendamos nosotros a recibir el beneficio de tener su vida. Si nosotros no recibimos el beneficio de su vida, de nada nos aprovecha Cristo. Porque seguimos viviendo en nuestra vida carnal, entendiéndonos en nuestra vieja creación, entendiéndonos como viejo hombre. Mira, hay un versículo que estaba justamente buscándole hace un minutito. Está en el libro de Isaías 53:4. Esto es lo que Él ya hizo por ti y por mí. Pero nosotros ahora tenemos que hallar esa libertad. Es decir, nosotros tenemos que encontrar, ¿verdad?, la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Eso está en Gálatas 5:1. Permaneced pues en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sometidos al yugo de esclavitud que es nuestra carne. ¿Me explico? Fíjese, esta es la libertad que el Señor nos dio. En Isaías 53:4 dice, ciertamente Él, Cristo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades
Él llevó nuestras enfermedades, esto no es un cuento, esto es verdad. Si nosotros pudiésemos acceder a la sanidad que Él ya nos dio, si le creemos, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él sufrió nuestros dolores, para que hoy los dolores que tú enfrentas se los permitas sufrir a Él en ti, para que tú experimentes cómo Él es capaz de poder enfrentar tus dolores. ¿Sí? Dice, y sufrió nuestros dolores, y en el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue herido por nuestras rebeliones. Todas las rebeliones que tú has tenido con Dios, el Señor hizo que su amado Hijo Jesucristo las pague por ti. Él herido fue por todas tus rebeliones. Es decir, ya la paga de tus rebeliones se hizo en Cristo, y tú lo que ahora tienes que encontrar por gracia es la libertad de esa paga, el beneficio de esa paga que ya se efectuó en Jesucristo. Y dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Imagínate, el castigo de nuestra paz. ¿Quiénes deberíamos haber sido castigados? Nosotros. Nuestra paz es la que se debió haber comprometido, pero el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero resulta que muchos de nosotros estamos sufriendo castigos, estamos sufriendo dolores, estamos sufriendo enfermedades, sufriendo circunstancias difíciles, y estamos intentando resolverlas cuando Él ya hizo todo esto, cuando Él ya lo hizo, cuando Él efectivamente ya lo realizó. ¿Qué es lo que nos resta a nosotros entonces, sino recibir lo que Él hizo? Eso es verdaderamente amar a Dios. Amar a Dios es recibir lo que Él hizo, es creerle a Él. Amar a Dios es entender que yo soy incapaz de poder agradarle con mis propias capacidades, y tomar la obra que Él desencadenó a mi favor para que yo reciba todos sus beneficios. Ese es el verdaderamente amar a Dios, porque amar a Dios significa creerle, no creer en Dios, eso cualquiera, sino creerle a Dios. ¿Tú crees que Él llevó todas tus enfermedades? Sí, pero estoy con una enfermedad que le estoy pidiendo a todo el mundo que me cure. Voy inclusive hasta los chamanes a ver si me dan una manito. ¿Tú crees que verdaderamente Él sufrió tus dolores? Los dolores que estás sufriendo el día de hoy por cualquier circunstancia que estás luchando. Sí, pero nada. ¿Crees o no crees? Es decir, si esto es verdad, se tiene que hacer realidad en tu vida, así de claro. O porque la palabra de Dios no es verdad, o porque tú simplemente no estás creyendo. Y la verdad es que nosotros no creemos. Nosotros necesitamos la fe de Cristo para poder creer. Dios no está pidiendo que la fe natural, tu fe humana, la fe que cree en Él o no cree, sea la que crea en Él, no sirve. Es la fe de Cristo, la fe de la nueva persona, la fe de la nueva criatura, la fe del nuevo hombre que Él creó, la que efectivamente tiene que levantarse en tu propia vida. Entonces, nosotros le estamos creyendo a Dios. Va a pasar que si nosotros estamos en su palabra, fíjate, la palabra del Señor sigue siendo viva y eficaz. Eso que Él dice, es lo mismo que cuando Él dijo hágase la luz. ¿Qué pasó? La luz se hizo. Ahora, ¿tú quieres que eso se haga realidad en tu vida? Porque es la misma palabra. La palabra de Dios hoy no es un mandamiento para que nosotros cumplamos, sino es un mandato de Dios para que se produzca lo que Él dice. Esa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos ha sido dada a nosotros como esta promesa que tenemos aquí en Isaías, para que si yo le creo por medio de la fe, active la palabra poderosa de Dios que crea todo lo que Él dice que ya hizo por mí. Eso es fe. Todo me ha sido dado.
Simple y sencillamente yo lo que tengo que hacer es activar por medio de la fe la palabra que cuando dijo hágase la luz se hizo. Pues muy bien, ahora esa misma palabra dice que Él pagó todos mis dolores, que Él llevó todas mis enfermedades, ¿o no? Bueno, ¿será que se puede hacer real eso en mi vida? Bueno, sí, si es que se lo permites a Él, porque hay un punto allí importantísimo. La Escritura siempre habla que esto no es por obras para que nadie se gloríe, siempre lo dice, y 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 lo repite, porque usted y yo, en nuestro hombre natural, en nuestra carne, normalmente nos relacionamos con Dios en función de nuestras obras. ¿Usted cree que si se porta muy bien, Dios le va a amar más? ¿Usted cree que si usted hace su mejor esfuerzo para ser bueno con los demás, entonces Dios tiene que responderle a usted con bendiciones? Eso no está en la Escritura. Eso está en la religión. Porque la religión lo que nos propone a los seres humanos es mantener una relación con Dios basada en nuestras propias capacidades y no en las capacidades de nuestro favor. De ahí que la religión siempre nos está conminando a que seamos mejores, a que cumplamos los mandamientos. La religión, cuando viene a la Escritura, ve la Escritura como un mandamiento que hay que cumplir. Pero la gracia, cuando viene a la Escritura, ve, ¿verdad?, la palabra del Señor como promesas para que se cumplan en mi vida si yo creo. ¿Qué prefiere? ¿Qué prefiere? ¿Ir por la carne? Que es lo que entiende a través del tema religioso. O ir por la gracia de Dios, que es algo que Él efectivamente ha hecho a mi favor. En estas semanas hemos estado mirando, ¿verdad? Y vamos a continuar un poco ampliando, si queremos, el término o la idea central que hemos visto en Romanos capítulo 8, en donde estamos de alguna manera yendo por algunos versículos bíblicos, pero habíamos llegado a este importantísimo en el versículo 16, 17 y 18, que yo quiero ampliar un poco más el día de hoy, que creo que es importante, porque estos versículos que dicen lo siguiente, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ok, pero vamos a mirar 16, 17, y la semana pasada, o la última intervención que tuvimos, ¿verdad? Justamente hablamos de esta parte interesantísima que tiene que ver, ¿verdad?, con el hecho de que si nosotros somos hijos, también somos herederos, y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él, ¿para qué? También juntamente con Él seamos glorificados. Estos versículos son los que la carne huye, ¿no? Específicamente cuando hablamos de padecimientos. Es decir, eso más bien hay que pasar rápido. Porque ¿quién quiere padecer en su carne los padecimientos que Cristo tuvo? Es imposible, no se puede. Es decir, aquí es claro que la Escritura no está hablando de los padecimientos de Cristo en la cruz y los padecimientos de Cristo en su carne, como vimos hace un momento. Él padeció por nosotros. A propósito, solamente Él podía padecer esos padecimientos por nosotros, porque no había ningún otro ser humano calificado en la historia de toda la humanidad que pueda cumplir los requisitos de Dios. De ser, ¿verdad?, como un cordero limpio, sin mancha, sin arruga, inocente, para que pueda convertirse en el sacrificio idóneo por usted y por mí. Por eso es que Dios se tuvo que hacer hombre. ¿Para qué se tuvo que hacer hombre? Para que como hombre
Él pueda cumplir todas las demandas que Dios nos hizo a todos nosotros, para que Él pueda efectivamente enfrentar todas las circunstancias, ¿no es cierto?, de luchas, de dificultades, de persecuciones, de calamidades, de enfermedades, de engaños, de muertes, de traiciones y todo lo que a Él le pasó. Todo lo que a Él le pasó, inclusive enfrentar a Satanás y al mismo diablo, ¿fue para qué? Para darnos victoria, para que nosotros seamos justificados delante de Dios. ¿Ok? Entonces es muy importante que nosotros efectivamente nos agarremos y nos aferremos a esta vida maravillosa de Dios, que es la que nos justifica. Por eso es que nosotros podemos ser justificados delante de Dios. ¿Por qué somos justificados delante de Dios? Por Cristo, por la obra que Él hizo a nuestro favor. De ahí que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ok? Entonces esto es importante que entendamos. Ahora, esta parte de si es que padecemos juntamente con Él, pero fíjese, es si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí hay, por un lado, ¿no es cierto?, la idea del padecimiento, ¿no es cierto?, pero por otro lado hay la idea de la gloria, de la glorificación. Es decir, la Escritura aquí lo que nos está mostrando son dos aspectos de Cristo. Por eso dice que si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también nosotros podamos ser glorificados. Entonces la idea central de estos versículos, como vimos la semana pasada, y quiero hoy día ahondar un poco en esa perspectiva, es que lo que Dios hoy está proponiéndonos a todos y cada uno de nosotros, y lo dijimos en un principio, que le permitamos a Él, porque ya es una realidad que Él nos dio, que le permitamos vivir nuestra vida, la vida que tenemos hoy, que se la permitamos vivir a Él, para que nosotros podamos en nuestra propia experiencia comprobar cómo efectivamente la vida de Cristo, la cual es el legado que Dios nos dio, es capaz de poder enfrentar nuestras circunstancias actuales. Los problemas, las luchas y las dificultades cuando estamos en las manos del Señor ya no son fortuitas. No son un tema de que el diablo me mandó. No son un tema de que qué mala suerte tengo. No son un tema de que el vecino, de que qué mal negocio, no. Todo está realmente en las manos de Dios, cuando nosotros efectivamente hemos llegado a ser sus hijos. No se olvide que aquí estamos hablando de cómo recibir la herencia. La Escritura, versículos atrás, nos dice que nosotros somos herederos de Dios. La pregunta es, ¿herederos de qué? Y somos coherederos con Cristo. ¿Herederos con qué y coherederos de qué? Bueno, somos herederos de la vida de Él. La Escritura nos dice en 1 de Pedro que todas las cosas que pertenecen, escuche bien, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder pasado. Todas las cosas que pertenecen a la vida ¿de quién? A la vida de Él. Todas las cosas que pertenecen a la vida de Él nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad de Él nos han sido dadas. Es decir, la vida y la piedad, todas las cosas divinas de Dios ahora le han sido dadas a usted. ¿Será verdad o será mentira? Pues de eso se trata la vida cristiana. De que yo pueda comprobar en mí mismo la herencia que Dios me dio como hijo. No se trata de que si es que hago esto o dejo de hacer lo otro. No se trata de que a qué iglesia voy. No se trata de que si pago los diezmos o las ofrendas. Se trata de que si estoy recibiendo el regalo que Dios me dio. ¿Tú lo estás recibiendo? ¿Lo estás viviendo? ¿Lo estás experimentando? ¿Cómo tú reaccionas en medio de un problema? ¿Cómo tú reaccionas en medio de una injusticia?
Bueno, mira a Cristo cómo reaccionó. Si tú no reaccionas como Él, entonces te estás perdiendo todavía la vida de Él. Si tú tratas de hacer tu mejor esfuerzo para reaccionar como Él, pues estás siendo un religioso, porque estás tratando de ser como Él en el hombre antiguo, que ha sido crucificado y desechado directamente por el Señor. Así que de lo que se trata es de que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que me han sido dadas, y ahí di tú, a ti, porque esto es particular, esto es personal, esto no es para 4 iluminados, esto es para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, incluye ahí tu nombre. De tal manera amó Dios a, di tu nombre. Es porque es para ti ese verso. No, es para el mundo, es para ti. Si ese versículo no lo haces particular para ti, no te sirve. Porque Dios murió por ti. Y Dios murió por tus luchas. Y Dios murió por tus dificultades. Y Dios cargó tus enfermedades. Dios cargó todos tus problemas. ¿Sabes para qué? Para que ahora vivir esas luchas y esas enfermedades en ti y por ti. La vida del Señor enfrentando mis circunstancias. La vida del Señor enfrentando mis enfermedades. La vida de Cristo enfrentando mis problemas. La vida de Cristo a mi favor, obrando para mí. Y aquí vamos a ver algunos versículos que yo creo que van a aclarar por qué, porque, hermanos, nos estamos perdiendo, ¿verdad? Nos estamos perdiendo algo valiosísimo en nuestra relación con Cristo. Y es que efectivamente hagamos nuestras las promesas de Dios. Nosotros tenemos el poder para activar las promesas de Dios. La Escritura nos dice que a todos los que creyeron en su nombre, ¿qué pasó? Les dio potestad. ¿Qué es potestad? Capacidad. Les dio poder para ser hechos hijos de Dios. Si Dios me ha dado a mí potestad de ser hecho hijo de Dios, la pregunta es, si yo soy hijo de Dios y yo soy todo lo que Cristo es porque yo soy hijo de Dios, Cristo es mi hermano mayor y Cristo me ha sido dado para que cuando yo lo vea a Él, yo me vea en un espejo y sepa lo que Dios ha hecho conmigo y reciba todo lo que Cristo es en mi propia vida. Si yo hoy me siento hijo, no siervo, porque ahí viene el grave problema que tenemos nosotros los cristianos. En el Antiguo Testamento nosotros teníamos una relación de siervo, y eso a la carne le encanta. Señor, he aquí tu siervo, y Señor tu siervo, y es como que Él es nuestro Señor y Él es nuestro nuevo amo. No, Él no quiere una relación de amo-siervo, Él quiere una relación de hijo. Fíjate lo que dice la Escritura, que Él ya no nos ha dado el espíritu de esclavitud, eso está en Romanos 8, que Él no nos ha dado el espíritu de esclavitud para que otra vez nosotros estemos en temor, en miedo, sino que Él nos ha dado el espíritu de adopción. Adopción, el espíritu de hijos. ¿Para qué? Para que ahora efectivamente nosotros clamemos a Él, Abba Padre, o Papito lindo. ¿Quién clama papito lindo? El nuevo hijo que Él tiene en mi corazón y que tiene en ti. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado que todo hombre que haya nacido en Adán, que es nuestra realidad, pueda por su propia decisión experimentar un nuevo nacimiento y vivir la nueva persona que es Cristo Jesús en cada uno de nosotros. A eso es lo que la Escritura llama el nuevo nacimiento. Este es un llamamiento que Dios nos hace desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos dice, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Y el Señor nos dice en Efesios 2:10 que nosotros somos hechura suya.
hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Fíjate todo lo que nosotros somos. Si yo soy hijo, entonces yo lo único que tengo que hacer es creerle a Dios, y esa palabra creadora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en mí? ¿Se va a hacer real o no? La misma palabra que dijo, hágase la luz, hoy dice que yo soy hijo. ¿Y qué va a pasar si yo creo? Bueno, te vas a encontrar con que efectivamente Dios ha querido que tú seas hijo. Y lo único que separa, ¿verdad? La única pared que separa esa relación de hijo con su padre es que tú le creas y que tú sepas permanecer en su palabra, porque su palabra es viva y eficaz. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Su palabra es viva y es eficaz. Muy bien. Vamos a ver algo muy importante. Nuestros padecimientos, Él los quiere vivir en nosotros. Escuche bien. Esto es lo que significa que si padecemos juntamente con Él. Él no quiere que tú vivas los padecimientos de Él. Él tuvo respecto de la redención, porque eso es imposible. Pero Él ahora lo que quiere es que tú ya no vivas solo los padecimientos que tienes, porque a eso tú estuviste acostumbrado. Hasta hoy tú estuviste acostumbrado a cargar solo con los problemas, a tratar de resolverlos solo, a angustiarte solo, y en el mejor de los casos lo que has hecho es escudarte en Dios para pedirle que por favor te ayude a salir de aquello. Eso ya no te corresponde como hijo, porque el Señor conocía de antemano tus problemas, tus luchas, tus dificultades. Él conocía de antemano tus temores, tus miedos, tus debilidades, y Él proveyó de antemano para todo eso, para que si tú le crees, efectivamente, lo único que tú vas a encontrar son salidas divinas a tus circunstancias. El Señor ya no quiere salidas humanas, naturales, como las que tú tenías antes. Ahora Él te quiere dar salidas divinas. Si Dios con nosotros, eso dice la Escritura, ¿no? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces mira, decía el apóstol Pablo ahora en Colosenses 1:24. Esto es el apóstol Pablo viviendo la vida cristiana verdaderamente, viviendo a Cristo. O sea, Cristo viviendo en él por Pablo, y Pablo experimentando y viviendo la vida de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere ahora para nosotros? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Escucha bien, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La Escritura nos muestra que Cristo sigue sufriendo las aflicciones. Él las sigue sufriendo. Lo que resta a Él, Él personaliza y dice: lo que me resta todavía de mis aflicciones en mi cuerpo, que es la iglesia. Es decir, tus aflicciones son las aflicciones de Él. Ahora la pregunta es: ¿tú estás haciendo tus aflicciones las aflicciones de Él? ¿O estás haciendo tus aflicciones tus propias aflicciones, y a lo mucho lo que le pides es que te dé una manito? Él ya pagó por tus aflicciones. Él no necesita que tú le ayudes. Es más, si tú le ayudas, Él no interviene. Si tú le ayudas, Él te deja para que aprendas a vivir tus resultados y sus resultados. De ahí que la Escritura nos dice que en quietud nosotros conoceremos al Señor. Es decir, quédate quieto, deja que Él haga. Hay un verso que dice:
Entrega a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Entonces, esto es lo que el Señor efectivamente nos quiere hacer el día de hoy. ¿Tú quieres seguir siendo el protagonista de tu vida? ¿Tú quieres seguir siendo el protagonista de tus aflicciones? ¿Tú quieres seguir siendo el protagonista de tus problemas? Pues se queda quieto. Porque tú eres suficiente. El Señor dijo claramente que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Así que muchas veces Dios va a tener que llevarnos al punto de lo imposible para que le dejemos actuar. Y no tenemos que llevarle al punto de lo imposible para que le dejemos actuar. Simplemente nosotros podemos permanecer en su palabra para permanecer en fe, para permanecer en el nuevo hombre interior, en mansedumbre, en amor, y Él sigue haciendo. No necesitamos llegar al extremo, y nosotros sabemos como seres humanos lo que significa estar frente a situaciones en donde ya no sabemos qué hacer y estamos desesperados. Y nosotros sabemos que solamente una intervención de Dios podría ser la solución. Pero ¿por qué llegar hacia esa instancia si hoy podemos nosotros creerle a Él ahora y arrancar en una nueva relación con Cristo? No está demandando de ti nada más. Escucha bien, que no está demandando de ti nada más que creerle, nada más que recibir todas las buenas cosas que Él te dio y nada más que comprobar y disfrutar la buena voluntad agradable y perfecta de Dios para tu propia vida. Todo lo que yo te estoy diciendo, por favor, anda a la Escritura, porque allí está. Bueno, aquí dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Fíjese, veamos algo muy importante. ¿Cómo el hombre natural se puede gozar cuando padece por alguien? ¿Usted alguna vez se ha gozado cuando padece por alguien? ¿Usted se goza cuando padece por alguien? Es decir, ¿el padecimiento a usted le da espacio para gozarse? No, pues. ¿Qué hace el padecimiento? ¿Qué hace la prueba? ¿Qué hace la dificultad? ¿Qué hace la enfermedad? ¿Qué hace la aflicción? Pues nos introducen en temor, en miedo, en incertidumbre. Nos introducen, ¿verdad?, en muchísimos sentimientos contrarios. Nos introducen en la falta de fe, en depresión, en desánimo. Eso es lo que nos sucede cuando nosotros estamos padeciendo por algo. Nunca se puede tener gozo cuando padecemos por alguien, ¿ok? Pero qué interesante es entender que Pablo está experimentando la vida de Cristo, que nos muestra que Cristo, cuando padeció por nosotros, Él estaba gozoso. ¿Cómo puede usted entender eso? Pues esa es la nueva persona, esa es la nueva criatura que tú tienes en el corazón. Ese es el nuevo hombre que Dios creó y del cual tú no estás echando mano. Que las aflicciones y las dificultades, en lugar de sumirte en el desánimo y la depresión, producen en ti vida. Y ya lo vamos a ver. Ese es el hombre nuevo que Dios nos dio. No estamos pidiendo que de alguna manera intentes esto hacer en tu vieja creación. No, no lo hagas. Sería un suicidio. No se puede hacer eso. Pero el apóstol Pablo aquí, que está experimentando la vida de Jesucristo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, nos está diciendo cuáles son efectivamente las consecuencias de dejarle a Él que enfrente las aflicciones, los dolores y las dificultades que yo tengo por delante. ¿Qué te parece? ¿De qué nos estamos perdiendo, amados hermanos o amigos? Nos estamos perdiendo de un regalo maravilloso para que todos los días de nuestra vida podamos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestras relaciones,
aplicar la vida de Jesucristo como hijos de Dios. ¿Para qué? Para que efectivamente lo único que podamos nosotros es recibir a Cristo, llenarnos del amor de Él, llenarnos de la gracia de Él, llenarnos del poder de Él, rebosar en esa gracia, en ese amor y en ese poder, y comenzar a ser un cántaro de bendición para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Simple y sencillamente dándoles más de Él. Mi copa está rebosando. Todos los de alrededor se van a beneficiar. Mi familia, mis hijos. Eso es lo que la sociedad necesita. La sociedad, la familia, los hijos, la esposa, el esposo, las nueras, todo lo que está a nuestro alrededor, lo que necesitan es ese amor que solamente Cristo es capaz de darnos. Pero ese amor lo tengo que recibir yo primero. No ore nunca, hermano querido, porque a veces nosotros hacemos eso. No ore nunca porque alguien cambie. Esa es la carne pidiendo que el esposo cambie, pidiendo que la esposa cambie. ¿Sabe qué pídele a Dios? Que le llene a usted hasta que rebose, para que ese amor que sale de usted sea verdaderamente el que impacte a su familia. Eso necesita. No ore por los demás, ore por usted. Porque lo que los demás necesitan es que usted sea una epístola viva, un libro abierto, que la gente pueda leer en usted la vida de Jesucristo, sin que usted tenga que escribir nada. Que usted sea un libro escrito en su mente y en su corazón por el Espíritu Santo. Eso dice la Escritura, ¿no? Allí sí que usted va a hacer la diferencia. Y por sobre todo va a tener el poder de Dios trabajando a su favor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pues no solamente el apóstol Pablo lo está diciendo porque el apóstol Pablo está experimentando al nuevo hombre que es Cristo en él, sino que Cristo nos está recordando que Él, cuando padeció en la cruz, Él no estaba triste. Más allá de los clavos y del dolor, Él no estaba triste, Él se estaba gozando por cada uno de nosotros. Lo que le sostuvo en la cruz no fueron los clavos, sino el amor que Él nos tenía a todos nosotros y el gozo de saber que efectivamente Él nos estaba redimiendo. Ese es el amor que tú tienes en tu corazón para los demás también. ¿Hemos echado mano de ese amor? ¿Estamos intentando amar a alguien? Pues estás en el hombre equivocado. Porque Cristo no intenta amar. Cristo ama. Entonces aquí el apóstol dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne. Fíjese, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Muy bien, está clarísimo que Cristo tiene un cuerpo ahora. ¿Cuál es su cuerpo según la Escritura? La iglesia. La iglesia no estas cuatro paredes. La iglesia es todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza y le creemos a Dios. Eso somos la iglesia. En cualquier parte. Los que le creemos a Dios. Escuche bien, los que le creemos a Dios. Los que le creemos. Porque las promesas de Dios nos han sido dadas para que le creamos y para que se hagan realidad en nuestra propia vida. Esa es la buena batalla de la fe. Si algo tú tienes que cuidar todos los días de tu existencia, es pelear la buena batalla de la fe, porque todos los días tú tienes acceso a las maravillosas promesas de Dios para echar mano de la vida eterna. Eso dice la Escritura. Y que tú participes de este día con el poder de Dios, con la gracia de Dios, con la provisión de Dios, y que no estés esperanzado en lo que los demás te puedan dar. Y que no estás esperanzado ni siquiera en las migajas que tú puedas pedir a tu Padre Celestial cuando te pones en posición de siervo, en lugar de activar tu posición de hijo.
Cuando un hijo mío viene a casa, él no viene a pedirme que por ahí si me sobró un pancito para comerse. Él lo que hace es sentarse conmigo a la mesa y no necesita tampoco invitación, porque cuando tiene hambre viene y él come lo que yo como. Él no necesita pedirme nada, él toma todo lo que quiere, porque él es dueño. ¿Tú te sientes dueño? ¿O siervo? ¿O esclavo? Pues si nosotros estamos en una relación con Dios en la que todavía nos encontramos en una relación de demandas, pues tú eres siervo. Pero si estamos nosotros en la condición de hijo, pues somos señores de la casa. Y como tales, simplemente recibimos la herencia de la cual estamos hablando. La herencia que nos pertenece y que el Padre dice que nos ha sido dada a todos nosotros, pero que la tenemos que hacer verdad. Así que la iglesia es su cuerpo y Cristo mora en cada uno de nosotros. Pero la Escritura dice que las aflicciones que nosotros estamos viviendo son el resto de las aflicciones que Cristo vive por su cuerpo, que es la iglesia. Bueno, la pregunta es, ¿quién está viviendo tus aflicciones, tú o Cristo? Si las estás viviendo tú, qué pena, te estás perdiendo la mejor, porque Cristo ya cargó con todo aquello. Eso es gracia. No es irresponsabilidad, eso es gracia. Y eso es que Dios conoce más allá de tus propias capacidades y sabe que tú ni siquiera sabes tomar buenas decisiones. Fíjate, es tan cierto esto que la Escritura dice que aún el Señor nos ha dado el Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que Él pida e interceda a Dios por nosotros conforme a la voluntad de Él, porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Eso dice la Escritura. Tú ni siquiera sabes pedir como conviene, pero el Espíritu que está en ti sí. Y por eso nos ha sido dado también. Fíjate lo que dice aquí. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Estamos comenzando a recibir la herencia. Las tribulaciones tienen como propósito el que si nosotros padecemos juntamente con Él, producen en nosotros un cada vez más grande y excelente peso de gloria. ¿Por qué? Porque vas a comprobar en tu propia experiencia que la vida de Jesucristo es real en ti y que efectivamente se levanta, y en medio de la dificultad tú tienes gozo, y en medio del dolor tú tienes felicidad, y en medio de la tribulación tú estás confiado. Todo eso te viene de parte del Señor. ¿Y quién es de Él? ¿Quién es el que está enfrentando entonces? Es de Él. Pero ¿sabes cuál es la maravillosa noticia? Que como Él es proveedor de todas las cosas, en la perspectiva de Dios, Él siempre comienza proveyendo para el espíritu. En la perspectiva del hombre carnal, siempre esperamos que la provisión sea desde el exterior. Generalmente desde lo material, desde lo físico. Porque lo material y lo físico dan, digamos que, estabilidad emocional a nuestra alma. De ahí que buscamos nosotros con afán las cosas de fuera. De ahí que nos preparamos y preparamos a nuestros hijos. ¿Para qué? Pues para que sean alguien en la vida, para que efectivamente puedan ganarse el pan con el sudor de su frente y puedan tener lo suficiente y lo necesario, no solamente en cuanto a cosas materiales, sino en cuanto a logros académicos o intelectuales, y realmente puedan ser personas felices. ¿O no? Es decir, el hombre natural está estable cuando la chequera funciona, cuando la salud está bien, cuando la juventud brota. Cuando las cosas externas funcionan, yo estoy estable. Pero el momento en que se me jala la alfombra, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasó? Dios, ¿qué sucedió? ¿Qué hice? He pecado, algo hice mal. Y comienza la
inestabilidad. Bueno, Dios no actúa así. Eso es lo que justamente hace el viejo hombre. ¿Sabes cómo actúa Dios? Porque Él es el que da todas las cosas. Él siempre actúa al revés. Él sabe que estás afligido por un tema externo. Puede ser una enfermedad, puede ser una dificultad, puede ser una angustia, puede ser una deuda, lo que tú quieras, lo que estés viviendo. Él sabe lo que estás viviendo. No te preocupes, no se lo cuentes. No pierdas el tiempo viniendo en oración a contarle lo que Él ya sabe. Más bien si vas a orar, ven a creerle lo que Él ya te ha dado para eso. Porque si no perdemos el tiempo orando 2 horas. Es que Señor, ya oré, ya ayuné, he sido puntual en pagar mis diezmos, mis impuestos, soy buena persona, ya no voy a las fiestas, ya no tomo, ya no fumo, y cualquier cosa que tú quieras. Estás perdiendo el tiempo. La relación con Cristo no es un tema de lo que haces externamente, es un tema de quién eres internamente. Si eres hijo, Él te ama y tendrá que en ti levantarse la vida de hijo, si tú efectivamente arrancas de esa vida. Y si eres esclavo, pues eres esclavo. Eres esclavo. ¿Qué más quieres? Así que uno toma la determinación. Pero como nosotros somos hijos y estamos persuadidos de esa realidad, lo importante y lo maravilloso, hermanos, es que ahora nosotros estas tribulaciones y estas dificultades que tenemos tienen como propósito el producir más de Él en nuestra vida. ¿Sí entienden lo que es padecer juntamente con Él? ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros le entreguemos justamente esos padecimientos para Él levantar un tremendo peso de gloria en tu corazón, para que tú sepas que Él es real y mañana en las próximas tribulaciones, dificultades y luchas, tú las enfrentes de una manera totalmente distinta y diferente. Cuando tú ves la vida desde esa figura, dime, ¿qué no eres tú capaz de enfrentar? Si es Cristo mismo enfrentando por ti cualquier situación. Y con un valor agregado importantísimo. Y es que esa condición en la que tú te encuentras no fue traída ni por el diablo, ni por el azar, ni por Juanito, ni por Pepito, sino que es un trabajo de Dios para que en ti se produzca más de Él. Así que Él está en control de cada circunstancia. Lo único que yo tengo que hacer es decirle: papito, ¿qué más me quieres enseñar? ¿Cómo más te quieres mostrar a mí? ¿Cómo más quieres tú vivir que yo aprenda y pueda experimentar esa vida en esta circunstancia en mí? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso significa, esto es práctico. Esto es real, esto no es religión. Esto es un regalo para todo aquel que lo quiere recibir. ¿Qué dice Efesios 5:30? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Que el Espíritu hoy tiene carne, sangre y huesos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? Carne, sangre y huesos. Efesios 5:30, porque somos. El apóstol está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Él es nuestro espíritu, es nuestra vida. Ok, si tú eres casa de Dios, si tú eres esa carne, esos huesos y ese espíritu que el Señor ya redimió y el espíritu vive en ti, pues todo lo que tú vives es, si hablamos de aflicciones, el resto
de las aflicciones que Cristo tiene que sufrir por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Es un regalo de Dios o no? A ver, es un regalo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque Dios no tiene temor. Si Él pudo enfrentar la traición, la cruz, si Él pudo enfrentar todo lo que tuvo que enfrentar para redimirnos, ahora Él tener que enfrentar los problemitas que nosotros tenemos. Por eso dice el apóstol, esta leve tribulación pasajera. No hay una tribulación más grande que la que Cristo pudo pasar. Pero ¿qué es lo que nos quiere mostrar el Señor? Si Él sufrió lo más grande por nosotros, ahora ¿cómo no va a sufrir lo menor por nosotros? Y cómo esa vida que fue victoriosa y ni la muerte la pudo retener, ¿cómo no va a vencer todas nuestras circunstancias actualmente? ¿Qué nos falta? Fe. Hombres de poca fe. Nosotros somos los que no activamos el derecho que se nos ha dado de ser hijos de Dios. Nosotros hemos sido investidos con el poder de Dios, pero no lo activamos. ¿Por qué? Porque no creemos a Dios. Fíjese lo que dice también sobre este mismo tema en 1 Corintios 12, 26, 27. Dice, de manera que si un miembro padece, ya estamos hablando de los miembros de Cristo, el cuerpo, ¿no? Dice, de manera que si un miembro padece, y está haciendo una analogía del cuerpo humano inclusive, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Sí se da cuenta? El Señor dice que nosotros somos miembros de Él, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y aquí dice, si un miembro padece, o sea, si un miembro está en preocupaciones y en angustias, dice, todos los miembros se duelen con Él. Todo Cristo está dolido contigo. Eso es lo que está diciendo. Tienes todo, el respaldo, el poder, el amor, la fidelidad de Cristo a tu favor. Porque si a ti te duele algo, Él se compadece juntamente contigo. Ahora, Cristo evidentemente no está adolorido por el dolor que tú estás enfrentando, como que Él no sea capaz de poderlo arreglar, sino el padecimiento de Él, porque somos hijos, va al hecho de que todavía en nosotros Cristo no se ha formado para que podamos recibir toda esa vida, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, para que podamos disfrutar de todas ellas. Eso es lo que más le duele a Él, porque todo lo demás Él ya lo pagó, todo lo demás Él ya lo resolvió. Porque Él te introduce, esto solamente lo puede ver el Espíritu. Él te introduce a que veas como Él ve. Y cuando tú ves como Él ve, lo primero que llega a tu corazón es paz. Lo segundo que llega a tu corazón es reposo. Lo tercero que llega a tu corazón es confianza. Lo que llega a tu corazón es certidumbre. Es seguridad. Y cuando el Señor comienza a trabajar, como veíamos anteriormente, y tú sientes que en medio de la prueba y en medio de la lucha, en lugar de sentir temor, estás confiado. En lugar de sentir miedo, estás fortalecido. ¿Sabes qué está pasando? Que el Señor ya cogió a cargo el problema y ya comenzó a proveer. Porque lo primero que hace es proveer para el Espíritu. Las riquezas espirituales. Y cuando Él provee para el Espíritu y tú en medio de la prueba que aún no se ha solucionado, ya estás teniendo paz, ya estás teniendo tranquilidad. Lo demás ya mismo viene, porque Él arranca desde el Espíritu
al alma, y todo eso termina afectando las cosas que se ven, mientras que el mundo es al revés. Es a través de lo que vemos, de lo que tenemos exteriormente, lo que da tranquilidad al alma. Bueno, y el espíritu ya ni bola le paramos porque ya no cuenta. Pero eso es lo que nos da estabilidad. En cambio, Dios nos da estabilidad desde el espíritu, en medio de las pruebas, poniendo tranquilidad, paz, seguridad en nuestro corazón, para que después venga la salida. Como dijo el Señor Jesucristo, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. La idea central, hermano, es que cuando tú recibes y padeces juntamente con él, también juntamente con él vas a ser glorificado. Juntamente con él recibes honra. Es decir, el padecimiento no es más que para producir la vida de Cristo en ti, y que esa vida que se vuelve real en tu vida, ¿verdad?, ahora sea la vida que tú sabes que Dios te dio. Y esa vida es una vida de honra, es una vida de bendición, es una vida de santidad, es una vida de justicia, es una vida de eternidad, es una vida de salud, es una vida de provisión, es una vida de poder, es una vida de sabiduría. ¿Vale la pena el sufrimiento? ¿Qué produce en nosotros? Un cada vez más grande y peso de gloria. Y lo último, hablando de que somos el cuerpo de Cristo, dice 1 Corintios 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. El mensaje de hoy, que vamos a continuar las próximas semanas, porque esto es un poquito más largo, es el que comencemos nosotros a practicar el echar mano de esta vida maravillosa que el Señor nos da para que podamos hacerle partícipe de nuestros padecimientos. ¿Cómo? Pues todo comienza en el Espíritu. El hombre nuevo es espíritu, es alma y es cuerpo. El espíritu que nos ha sido dado, dice la Escritura, es un espíritu de adopción, un espíritu de hijo. Ya no es un espíritu de temor, ni un espíritu de esclavitud. El cómo es escuchando la palabra viva a mi espíritu todos los días. No, escuchar la palabra viva no es venirle a orar a Dios. Esa es tu palabra hablándole a Él. Normalmente nuestras oraciones se convierten en un monólogo en donde yo le vengo a decir a Dios cosas. No, y tu palabra no hace nada. La palabra que hace algo, y la palabra que es viva y eficaz, y la palabra que dice hágase la luz y la luz se hace, ¿cuál es? Es la palabra de Dios. Fíjese, cuando el Señor Jesucristo estaba en el desierto con ¿quién? Con el diablo que le estaba tentando. Y mire, ¿quién fue el que lo llevó a Cristo al desierto para que sea tentado por el diablo? El diablo, ¿no? Fue el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo es que el Espíritu Santo le llevó a Cristo a ser tentado por el diablo? Pues para que veas que el diablo no tiene lugar contigo, sino que Dios va a mandar estas pruebas. ¿Para qué? Para que se levante el poder de Cristo en ti. Cuando Cristo estaba con él, el Espíritu le llevó a ayunar 40 días, 40 noches, y dice la Escritura que tuvo hambre. El diablo ahí se le acercó nuevamente. Ahí vemos, ¿no?, al maravilloso Cristo aplastando a la serpiente. Fíjese, esta es una maravillosa comparación. Esta escena corresponde a la escena de Adán en el jardín de Edén. Adán, con todo lo que tenía, perfecto, hecho por Dios, gozando de toda la bendición de Dios. Todo lo que Adán tenía, todo el huerto fue hecho por Dios para que lo disfrute. Y Adán se enfrenta por primera vez a la serpiente.
Y la serpiente lo engaña y él escoge hacerle caso a la serpiente y escoge no creerle a Dios. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros ahora? Ese es el pecado. No, el pecado no es que yo hice esto. No, tú eres el pecado. El pecado es lo que tú eres en Adán, porque tú eres contrario a Dios, porque tú no crees a Dios. Entonces, vemos ahí esa figura. ¿Qué es lo que pasó con el ser humano? Pues aquí están las consecuencias. Y ahora tenemos a Cristo hecho como nosotros, hecho carne, hecho pecado por nosotros, sin pecado. Lo tenemos en un desierto. Fíjese el contraste. ¿Quién viene a tentarle? La misma serpiente. ¿Quién venció? Por eso somos victoriosos. Porque así como Adán ganó para nosotros la esclavitud y hoy somos esclavos por eso, de la misma manera por Cristo ganó para nosotros la justificación y ahora somos justificados y santos por la obra de Él. Tú escoges en dónde quieres estar. Pero ¿cuál es el punto? El punto central allí es que una vez que él tuvo hambre, la serpiente va por lo exterior y le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Satanás por ahí siempre nos quita o nos pone cosas por afuera, porque eso es lo que a nosotros nos pone nerviosos. ¿Cuál fue la reacción de Cristo? Cristo no se puso a hablar con él y le dijo: mira, sí, pero tú sabes que estoy con hambre, pero no, yo no tengo que probarte nada. Le dijo: mira, escrito está, no solo de pan. Esa es la parte que quiero que escuche. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de quién? De la boca de Dios. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú escuchas la palabra en tu espíritu que sale de la boca de Dios, esa palabra vivifica tu espíritu, vivifica tu alma, vivifica tu cuerpo, y esa palabra comienza a hacerse real en tu vida. Si todos los días permites que tu Padre te hable a tu espíritu, vas a comprobar en tu experiencia que Él es real, que vive en ti y está a tu favor. Ese es el cómo. No pierdas el tiempo hablándole. Aprende a recibir su palabra, porque la palabra de Él es viva y eficaz. Y Cristo lo dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Cuando tú vienes a Dios, tú siempre le vas a pedir eso a Dios: pan, 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 pan. Y el Señor te dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque esa palabra es la que hace el pan. ¿Qué quieres? ¿Pan o la palabra que hace los alimentos? ¿Qué quieres tú? ¿Salud o aquel que da el cuerpo? ¿Qué quieres tú? ¿Vestido o aquel que viste a todas las cosas? Dios lo que quiere, porque te ama, es que tú experimentes, viva su vida y eches mano de la vida eterna. Continuamos la próxima semana. Amén.